Buenos días, compañeros y profesores. Yo soy la doctora Marta Patricia Estrella Sauceda, residente segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco la asesoría de la doctora Natalia Acuña Ortega y el día de hoy vamos a revisar el tema de alergia ocular, tratamiento y diagnóstico. A manera de introducción, un poquito de historia. En marzo de 1819, John Bostock hizo la primera descripción registrada de catarros activos, que también se conoce como la fiebre de heno, y él publicó un reporte de casos denominado una afección periódica de los ojos y del tórax, y él describía que los primeros síntomas que presentó el paciente eran síntomas oculares. En 1873, Charles Blackley realizó la primera prueba de autoprovocación conjuntival y él explicaba que había una discrepancia entre los síntomas oculares y bronquiales y que dependían de una diferente dosis para realmente desencadenar síntomas en pulmones o en ojos, ¿no? Y en cuanto a la anatomía, básicamente lo que me gustaría recalcar aquí es que hay 4 capas que están involucradas en respuestas del sistema inmunológico. La primera es la película lagrimal y la conjuntiva, que van a ser la primera barrera de defensa del ojo hacia alérgenos, infecciones o algunos otros irritantes o contaminantes. También tenemos la esclerótica, que va a ser la otra capa que va a estar involucrada en mecanismos inmunológicos, y el tracto vítreo, que va a ser encargado de la producción de humor acuoso, y en este se va a desencadenar respuestas inmunológicas de tipo de complejos inmunes. Y de la película lagrimal, para hablar un poquito más a fondo de esta, pues esta va a estar compuesta por 2 componentes principales, que es la capa mucoacuosa, que va a contener glicoproteínas que se van a combinar con una capa acuosa que van a permitir que se mantenga una osmolaridad adecuada. La función de estas glicoproteínas van a ayudar a estabilizar la película lagrimal, proporcionando una adecuada consistencia, y el componente acuoso va a ser crucial para mantener el ojo hidratado y libre de residuos. La capa lipídica va a ser, pues como su nombre lo dice, rica en lípidos, y su función principal es prevenir la evaporación de la capa acuosa. La capa lipídica la van a producir las glándulas de meibomio, la porción acuosa la va a producir la glándula lagrimal, y la capa de mucina va a ser producida por las células de Goblet o las células caliciformes. Y de la barrera de la superficie ocular, como mencionamos, va a incluir la conjuntiva, la córnea, el limbo, la glándula lagrimal, el aparato de drenaje lagrimal y estructuras palpebrales asociadas. Esta barrera va a incluir 2 capas de protección. La primera, y muy importante, es la barrera transcelular, que también se llama el glicocálix epitelial, y una barrera paracelular que va a incluir los epitelios corneal y conjuntival. La membrana basal epitelial va a ser acelular en la córnea y va a servir como una barrera de protección para citocinas desde el epitelio hacia el estroma. Y en esta parte tenemos el glicocálix, que es como la capa más superficial que tenemos en la conjuntiva y en la córnea, y va a estar compuesta por mucinas que son asociadas a mucosas o por galectina 3. Y estas mucinas asociadas a mucosas y la galectina 3 se van a entrecruzar en esta parte, en la parte más apical, y van a prevenir daño celular, infecciones e inflamación, y van a ser la primera línea de defensa hacia patógenos, alérgenos o contaminantes. Otras estructuras que son importantes son las uniones conjuntas, las uniones estrechas, las uniones de adherencia y los esmosomas, que forman parte de la parte lateroapical de las células. Prácticamente eso lo que hacen es que las células se queden adheridas unas a las otras para que no puedan pasar ninguno de estos alérgenos o patógenos. De las uniones estrechas, estas van a ser constituidas por algunas moléculas como ZO1, 2 y 3, claudinas o cludinas, o moléculas asociadas a unión, y estas van a actuar básicamente como una barrera. Las uniones de adherencia y los desmosomas van a tener una función célula a célula para que se queden pegadas, y estas van a estar
conformadas por las proteínas caderinas, y también vamos a tener unas uniones que son las uniones GAP, que estas van a producir una función de interrelación entre las dos células. Y cuando tenemos una disfunción de esta barrera epitelial, pues va a haber una separación de ese espacio paracelular, y va a haber una facilitación de que los alérgenos entren y penetren, que ocasionen una sensibilización y que desencadenen toda la cascada de inflamación que ya conocemos. De las diferentes mucinas que hemos identificado, la superficie ocular va a contener principalmente MUC1, MUC4 y MUC16. Y el MUC1 y MUC16 se van a expresar principalmente en el epitelio corneal y conjuntival, y el MUC4 es específico para el epitelio conjuntival. Estas mucinas van a tener también un tipo de función de exclusión de patógenos que va a estar asociados con una respuesta mediada por receptores de tipo TOL, y el MUC1 específicamente va a regular la inflamación mediada por patógenos mediante la inhibición de la señalización del TLR y la activación del inflamosoma NLRP3. MUC1 funciona como un receptor de adhesión de patógenos, va a promover la eliminación microbiana y va a presentar una primera línea de defensa para infecciones bacterianas y virales. Y básicamente en este esquema tenemos la diferencia entre el epitelio conjuntival y la córnea. Vemos que los dos tienen esa capa lipídica, que los dos van a tener glucocálix. Sin embargo, una de las principales diferencias es que en la conjuntiva vamos a encontrar linfocitos B, fibroblastos, linfocitos T, va a haber una mayor vascularización, y aquí es donde va a ocurrir también la degranulación de los mastocitos. Ya entrando en sí al tema de alergia ocular, pues en cuanto a la definición, esta es un grupo de enfermedades que son causadas por respuestas oculares a alérgenos ambientales, y son un conjunto de trastornos de hipersensibilidad que afectan principalmente el párpado y la conjuntiva, y van a haber diferentes fenotipos. Es la conjuntivitis alérgica estacional, la conjuntivitis alérgica perenne, la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. Y aunque la conjuntivitis alérgica generalmente no va a afectar la visión, sí puede causar una sintomatología importante e impactar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes, especialmente los niños y los adolescentes. Y las formas graves pueden tener también un impacto negativo en la visión si desarrollan un curso complicado, como cicatrices corneales o panos. Por lo que es importante que esas enfermedades se diagnostiquen de forma temprana y que se traten adecuadamente para poder prevenir, disminuir y evitar posibles complicaciones. En cuanto a la epidemiología, la conjuntivitis alérgica va a afectar hasta un 10 a un 20% de la población general, pero de los pacientes que tienen enfermedades alérgicas, hasta un 40-60% van a presentar síntomas oculares. Uno de los estudios más grandes que se ha hecho para ver la prevalencia de enfermedades alérgicas es el estudio ISAC, y en la fase 3 de este estudio se demostró que hay una prevalencia general en los niños de 13 a 14 años de un 14.6%. Y esta patología de alergia ocular va a afectar 1 de cada 10 niños y adolescentes. Es más común que se presente al final de la primavera y al principio del verano. Va a tener una mayor prevalencia en el grupo de edad de 3 a 11 años, y es 200% más común en hombres que en mujeres. Aquí tenemos un estudio que se realizó en nuestro Centro Regional de Alergias en el 2021, y fue una revisión de los últimos 5 años de pacientes que tenían rinoconjuntivitis alérgica, y querían ver qué asociación o cuál era la comorbilidad alérgica que presentaban estos pacientes. Vemos que la enfermedad atópica que más se relacionó fue el asma, hasta en un 14.7%, y que los alérgenos que eran más comunes fueron dermatofagoides, Synodon y Fraxinus americana. También el número de consultas en el que hubo un mayor número de rinoconjuntivitis alérgica pues fue en el 2019. Y en cuanto a los factores de riesgo,
uno de los más estudiados es el exposoma. Por exposoma me refiero a que estas son las medidas de todas las exposiciones que un individuo ha tenido a lo largo de su vida y cómo estas exposiciones le han afectado en su salud. Y tenemos que el exposoma se va a afectar por un entorno externo general, que puede ser el entorno urbano, factores climáticos, capital social, el estrés, un entorno externo específico, que es la dieta, la actividad diaria, el tabaco, infecciones, un entorno interno, que son la microbiota intestinal, inflamación, estrés oxidativo y otros factores metabólicos, y por último, el genoma. Todas estas van a afectar el exposoma o lo van a conformar y son de las principales causas de enfermedades crónicas, incluidas las alergias y probablemente la mayoría de las enfermedades de la superficie ocular. Y básicamente aquí también tenemos los factores que pueden ocasionar esa disfunción de la barrera ocular. Entre ellos está la genética, la epigenética, la pérdida de efectos de, de las proteínas de unión que ya mencionamos, el microbioma alterado, una respuesta inflamatoria crónica, exposición ambiental externa, defectos en la reparación de la barrera, desarrollo en la primera infancia de cambios en el epitelio o mecanismos endógenos como las hormonas. Y tenemos que se van a clasificar estos desórdenes según su mecanismo de hipersensibilidad. Tenemos a los que se consideran como alergia ocular, que van a ser mediados por IgE, como la conjuntivitis alérgica estacional y perenne, queratoconjuntivitis vernal y queratoconjuntivitis atópica. La no mediada por IgE, que es blefaroconjuntivitis de contacto, queratoconjuntivitis vernal y atópica, y estas últimas dos pues van a tener un mecanismo mixto. También tenemos la hipersensibilidad ocular no alérgica, que es la conjuntivitis papilar gigante, la conjuntivitis irritativa y la blefaritis irritativa. En cuanto a la fisiología, pues esto va a ser una respuesta mediada por células de predominio TH2. La conjuntivitis alérgica y la perenne van a resultar de un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 clásico, que va a haber una unión de IgE con alérgenos al receptor de alta afinidad, y esto va a desencadenar una degranulación de los mastocitos con consecuente liberación de los mediadores. Y también van a presentar pueden presentar una reacción de fase tardía, sobre todo los fenotipos que son crónicos, como la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Se van a liberar citocinas TH2 como interleucina 4, 5 y 13, y van a inducir activación de las células B, producción de inmunoglobulina E y infiltración eosinofílica con consecuente producción de muco. Estos mediadores van a contribuir a la inflamación de la fase tardía, debido a que van a aumentar las moléculas de adhesión, la acumulación conjuntival de eosinófilos, de neutrófilos, de basófilos y de células T. Y es importante también recalcar que el grado de infiltración ocular se va a correlacionar con la enfermedad de la gravedad, con la gravedad de la enfermedad. Y la mayoría de los contribuyentes van a estar determinados por la carga de alérgenos en la superficie ocular, por la producción local de IgE y por los niveles de IgE que van a estar en lágrimas. Estos son otros elementos que van a participar activamente en la fisiopatología de alergia ocular. Tenemos a las prostaglandinas y a los leucotrienos. La prostaglandina que más se ha estudiado y que es la más importante a nivel ocular es la prostaglandina D2. Esta va a producir quemosis ocular, ojo rojo, dolor e infiltración eosinofílica. Y el leucotrieno más estudiado ha sido el LTB4. Estos dos sustancias van a producir quimiotaxis para eosinófilos y, muy importante, que van a aumentar la permeabilidad vascular. Tenemos también el factor de activación plaquetaria, que es un fosfolípido liberado por diferentes células como basófilos, mastocitos, neutrófilos y eosinófilos, y van a producir una quimiotaxis de neutrófilos y de eosinófilos. Pero este factor de activación plaquetaria va a ser 100 veces más potente que el LTB4 para la quimiotaxis de eosinófilos. Y también tenemos el factor quimiotáctico de eosinófilos, que se va a liberar después de una estimulación repetida de los mastocitos secundaria a su degranulación. Y algo también importante es que en la conjuntivitis alérgica estacional, los eosinófilos se pueden ubicar de forma más profunda en la conjuntiva, y cuando nosotros tomamos una citología ocular, puede ser que no encontremos eosinófilos,
Sin embargo, eso no descarta que tenga alergia ocular o una alergia mediada por IgE. De aquí lo que me gustaría resaltar básicamente es los síntomas que van a presentar los pacientes cuando tienen una reacción de fase temprana, que es prurito, epífora, hiperemia y edema. Y en la fase tardía lo que va a predominar es la fotofobia, el dolor ocular, disminución de la agudeza visual y descarga. Hablando un poquito del impacto en la calidad de vida que presentan los pacientes, se han hecho diferentes estudios. En uno de ellos se informó que el absentismo escolar se va a dar hasta en un 26% de los pacientes y los papás dicen que los niños han faltado al menos una vez en los 12 meses que han presentado síntomas oculares, y en resultados de otro cuestionario reportaron que los adolescentes con rinitis alérgica estacional experimentan una reducción en la productividad, que estaban distraídos y les faltaba concentración. También en un estudio francés informaron que la productividad empeoraba en los adolescentes con rinitis alérgica estacional a medida que aumentaban la gravedad de los síntomas. Tenemos otro estudio en el cual asociaron los síntomas de rinitis alérgica estacional moderados a graves con una puntuación de calidad de vida, y se vieron que los síntomas oculares eran los que más afectaban la calidad de vida en el grupo de edad de 12 a 17 años. Y bueno, esto es muy interesante porque en cuanto a la relación del síndrome de ojo seco y de la alergia ocular, a pesar de que la alergia ocular y el ojo seco son diferentes patologías, sí pueden compartir algunos mecanismos patológicos, lo que hace difícil diferenciar una patología de la otra. La alergia ocular y el síndrome de ojo seco se puede considerar como factores predisponentes o facilitadoras entre sí, y hay al menos 3 escenarios posibles: que tengamos una coexistencia entre alergia ocular y síndrome de ojo seco como condiciones separadas y concomitantes, que el paciente que sufre alergia ocular vaya a desarrollar en un futuro síndrome de ojo seco, o que el paciente que tenga síndrome de ojo seco desarrolle alergia ocular. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Primero que nada, van a tener algunas similitudes muy importantes, como que hay cambios microestructurales en el epitelio, en el estroma, y que los nervios se van a caracterizar tanto en alergia ocular como en síndrome de ojo seco. Va a haber una disminución de la densidad de células epiteliales, en basales de queratinocitos y de nervios subbasales. Va a haber un aumento en el grosor y la tortuosidad de los nervios, y van a haber signos de reacción inflamatoria local en ambas patologías. Incluso van a haber citocinas proinflamatorias, interleucina 4, 5 y 13 en síndrome de ojo seco. Y el prurito ocular, que es considerado como el síntoma característico de la alergia ocular, no es un síntoma patognomónico de un mecanismo alérgico. Al igual que la inestabilidad de la película lagrimal, tampoco es patognomónico para el síndrome de ojo seco. Tenemos que en las enfermedades atópicas va a haber una inflamación crónica de la superficie ocular. Esto va a influir en la función de las glándulas de meibomio, en la película lagrimal, en las funciones de la córnea, de la conjuntiva y de los párpados, y esto a su vez va a provocar o va a resultar en un síndrome de ojo seco que va a mantener y empeorar la reacción inflamatoria. Si bien todos los pacientes que tienen atopia pueden desarrollar síndrome de ojo seco, no todos los pacientes que tienen síndrome de ojo seco pueden desarrollar alergia ocular. Todos estamos expuestos continuamente a alérgenos, pero solo una minoría de nosotros van a desarrollar alergia cuando hay una combinación de hipersensibilidad genéticamente determinada y adquirida mediante alérgenos. Sin embargo, el síndrome de ojo seco se ha demostrado en algunos estudios que puede facilitar la reacción alérgica ocular o al menos precipitarla. Esto debido a que hay una reducción en el aclaramiento lagrimal en el síndrome de ojo seco, y esto es responsable de disminución en el aclaramiento de alérgenos, de los mediadores inflamatorios, con consecuencia acumulación de estos en el fondo de saco inferior, y esto va a hacer posible que un antígeno que es demasiado débil o que es en poca cantidad cause una reacción alérgica local. Y como vimos, síndrome de ojo seco y alergia ocular van a ocasionar una inflamación de la superficie ocular. En el caso de síndrome de ojo seco va a
va a haber también una deficiencia cuantitativa o cualitativa de las lágrimas. Esto va a provocar una inestabilidad de la película lagrimal, defectos en la humectación, estrés hiperosmolar o aumento en la fricción e irritación mecánica. Esto, con la inflamación de la superficie ocular, va a provocar una disrupción de la barrera epitelial. Y también tenemos algunos medicamentos que pueden provocar síndrome de ojo seco. Entre ellos, de los que más utilizamos, pues son los antihistamínicos. ¿Y en qué grupo de pacientes nosotros utilizamos antihistamínicos a dosis altas? En los pacientes con urticaria, por lo que son un grupo de pacientes en los que tenemos que prestar especial atención para prevenir síndrome de ojo seco. En cuanto a la clasificación, esta se va a dividir como intermitente o persistente según la temporalidad. Si tenemos síntomas menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas, como intermitente, y persistente de más de 4 días por semana y más de 4 semanas consecutivas. También la dividimos en cuanto a la gravedad como leve, si tenemos signos y síntomas que no son molestos, que no afectan la visión, que no interfieren con la escuela o en el trabajo, que no presentan alteraciones de las actividades de la vida diaria, moderada si tenemos 1 a 3 signos positivos de los que ya mencioné, y grave cuando tenemos todas positivas. De las manifestaciones clínicas, son 4 síntomas los que son los característicos en la alergia ocular. Estos son la hiperemia conjuntival, el prurito ocular, edema y epífora. Y el prurito es el síntoma que es más común. Este puede ser desde leve hasta discapacitante o muy debilitante, y rara vez se va a describir como doloroso. Otros síntomas que podemos encontrar son epífora, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, secreción mucosa o edema de párpados. Y los síntomas en alergia ocular suelen ser bilaterales y por lo general están asociados también con síntomas de rinitis. La visión borrosa y la fotofobia sí pueden ocurrir, pero esto pasa más en casos más graves, y el paciente puede no presentar síntomas en el momento de la visita, por lo que es muy importante interrogar acerca de la temporalidad de los síntomas, ¿no? Ok, iniciando ya con la conjuntivitis alérgica estacional, esta es la forma más común de alergia ocular y tiene un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 mediado por IG. Va a tener una respuesta en la manifestación de síntomas de 20 a 30 minutos y pueden tener también una reacción de fase tardía por activación de células endoteliales, vasculares y por moléculas de adhesión. Los síntomas más importantes, pues básicamente son los que ya mencionamos: prurito ocular, ardor, hiperemia conjuntival, epífora, edema conjuntival y corneal. Muy bien. Y de la etiología, los pólenes son los más comunes que nos van a ocasionar esto. Entre ellos están pólenes de árboles, de pastos y de malezas. Y la conjuntivitis alérgica perenne es la segunda presentación más frecuente de alergia ocular. Los síntomas van a ser perennes, ocasionados por alérgenos, sobre todo que están dentro de casa, como es el ácaro de polvo, la caspa de animales, esporas de moho, cucarachas y roedores. Y los alérgenos más pequeños van a tener el potencial de causar síntomas más graves, debido a que es más fácil que se puedan volatilizar y llegar a la superficie ocular. La caspa de perros, roedores, gatos, pues son más pequeños y pueden pues ser volátiles, a diferencia de del ácaro de polvo o el antígeno de las cucarachas. En cuanto a la queratoconjuntivitis vernal, esta es una inflamación alérgica crónica que es autolimitada en la superficie ocular. Esto va a afectar más a pacientes jóvenes, sobre todo en la edad de 11 y 13 años, y es más común que se dé en climas tropicales cálidos. También va a afectar con mayor frecuencia a los hombres, y los síntomas pueden ser tanto estacionales como perennes, y van a presentar exacerbaciones en verano o en otoño. Estas están asociadas a otras condiciones alérgicas como dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. Y la presentación clínica, pues prácticamente los mismos síntomas que ya vimos, además de fotofobia. Del signo más característico de la queratoconjuntivitis vernal son las papilas gigantes en la conjuntiva tarsal. Estas se van a observar al invertir el párpado y van a estar involucradas la interleucina 4 y 13,
en la formación de papilas gigantes al producir matriz extracelular y proliferación de fibroblastos. Esas papilas van a estar llenas de neutrófilos, de células plasmáticas, de células mononucleares, eosinófilos y mastocitos. Y pueden haber dos presentaciones, la limbar, que se va a asociar con cuadros alérgicos más graves, y la tarsal. Esos pacientes también pueden presentar una afectación de tipo corneal, que van a ser queratitis punteada superficial, formación de úlceras, neovascularización, formación de panus, y algo muy característico son los puntos de Horner-Trantas, que van a consistir en un grupo de eosinófilos necróticos, de neutrófilos y de células epiteliales. Yo lo veo que es como el equivalente a las papilas, pero a nivel corneal. Y es importante mencionar que esta afectación corneal se va a dar por el contacto de los mediadores que se van a liberar por los mastocitos con el epitelio ocular. Los pacientes con queratoconjuntivitis vernal también van a ser propensos a desarrollar queratitis herpética y fúngica, y estos pacientes también pueden desarrollar cataratas atópicas en forma de escudo. Ahora hablando de la queratoconjuntivitis atópica, esta es la manifestación crónica de una serie de alteraciones de la superficie ocular que va a tener o que se va a desarrollar en el contexto de dermatitis atópica. El compromiso ocular en pacientes que tienen dermatitis atópica es hasta un 25 a un 40%, y por lo general se va a presentar de forma bilateral y simétrica. Va a afectar a pacientes de 30 a 50 años con predominio en el sexo masculino, que hayan tenido una historia de dermatitis atópica o de eczema en la infancia. Los síntomas van a ser prurito ocular, epífora, fotofobia, descarga mucosa, los cuales van a tener una característica perenne y persistente, y el compromiso ocular puede seguir un curso independiente de la dermatitis atópica, o sea que se puede presentar incluso hasta 50 a 60 años después de haber presentado dermatitis atópica, y está asociada con alteraciones del componente mucoso de la película lagrimal. A nivel palpebral, lo que vamos a encontrar son engrosamiento cutáneo, descamación, licanificación, aumento de los pliegues y pigmentación variable. También vamos a encontrar el signo de Gertoch, que es un signo muy distintivo de esta enfermedad. Es secundario al rascado continuo, y vamos a encontrar una lección eczematosa del párpado en el cual se va a endurecer, se va a engrosar y puede tener fisuras. Al examen físico ocular podemos tener un compromiso conjuntival inferior a nivel del fornis y el tarso, que va a adquirir un tinte pálido. Vamos a presentar papilas gigantes que se pueden encontrar en el tarso superior y que puede tener hiperemia crónica. Las complicaciones corneales se van a presentar hasta en el 75% de los casos, que es un porcentaje muy alto. Se van a manifestar como queratitis punctata, panus periférico o neovascularización, principalmente en los cuadrantes superiores. El queratocono se puede presentar hasta en el 16% de los pacientes, y estos van a ser más propensos a presentar herpes corneal, el cual se caracteriza porque puede ser bilateral, y esto es algo que es raro y es muy difícil de tratar. También pueden presentar cataratas polares hasta en un 10% de los pacientes. También otro fenotipo de alergia ocular es la blefaroconjuntivitis de contacto. Esta es una reacción grave que es ocasionada por el contacto con un alérgeno. Va a haber inflamación aguda de la piel palpebral y de la conjuntiva, hiperemia, ardor, prurito y secreción acuosa en relación con la aplicación de un producto o aplicado tópicamente, ya sea en el párpado o en la conjuntiva. Y esta reacción va a poder tardar varios días en presentarse posterior a la exposición con el alérgeno, y es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada. La etiología más frecuente de la blefaroconjuntivitis de contacto son los cosméticos, los metales, los medicamentos que se utilizan sobre todo de forma tópica. Y los pacientes van a ser con mayor frecuencia de sexo femenino. La conjuntiva puede estar involucrada, pero en la mayoría de los pacientes solo se va a afectar los párpados. Podemos encontrar prurito y ardor, que son los síntomas predominantes, y también se puede considerar en pacientes que no tengan atopia, que presenten prurito ocular o ardor y dermatitis en párpados.
Y de la conjuntivitis papilar gigante, esta es una enfermedad inflamatoria ocular que se caracteriza por presentar papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior. Antes se describían que las papilas tenían que ser mayor a 1 milímetro, pero en la literatura más reciente se definen como papilas igual o mayor a 0.33 milímetros. Estas se van a asociar comúnmente con el uso de lentes de contacto, con prótesis oculares, con suturas expuestas, con queratopatía de banda elevada, y se va a desarrollar a partir de la combinación de un trauma mecánico en la conjuntiva tarsal superior más una respuesta inmunológica de la conjuntiva secundaria a depósitos en la superficie anterior de los lentes de contacto. Esto nos va a dar como resultado la conjuntivitis papilar gigante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a presentar prurito, visión borrosa, producción excesiva de mucosidad de la película lagrimal y, importante, sensación de cuerpo extraño, disminución de la tolerancia del tiempo de uso de los lentes de contacto. También pueden desarrollarse después de meses o incluso años de usar lentes de contacto, y parece que realmente no hay una diferencia en cuanto a los lentes de contacto rígidos o los blandos para el desarrollo de conjuntivitis papilar gigante. La eliminación del agente causal generalmente va a conllevar a una resolución del cuadro clínico. Y en esta tabla vienen representados como las características más importantes de cada uno de estos fenotipos de alergia ocular. Voy a resaltar solamente algunos aspectos importantes, como que en la queratoconjuntivitis vernal y queratoconjuntivitis atópica van a tener un mecanismo mixto, mediado y no mediado por IgE, que la blefaroconjuntivitis de contacto va a ser más frecuente en adultos, a diferencia de las demás, que es más frecuente en niños y adolescentes, que va a haber una predilección por el sexo masculino en queratoconjuntivitis vernal y atópica. En queratoconjuntivitis atópica se va a asociar más con asma, rinitis y sobre todo dermatitis atópica. Va a haber una mayor descarga descarga acuosa o mucopurulenta. Y de la conjuntivitis papilar gigante, las papilas tienen que ser por arriba de 0.33 milímetros, que en la queratoconjuntivitis atópica o en la blefaroconjuntivitis de contacto también va a haber un involucro de la piel periocular y van a presentar dermatitis. En la queratoconjuntivitis atópica va a haber una elevación de IgE y de eosinófilos, y también va a haber un aumento de las células de Goblet en la conjuntivitis alérgica perenne, estacional y en la queratoconjuntivitis vernal. Para el diagnóstico es muy importante realizar un interrogatorio dirigido, siempre preguntar de los síntomas oculares, la gravedad, si los pacientes tienen sensación de cuerpo extraño, prurito ocular, descarga ocular, sequedad de ojo, la temporalidad de los síntomas, si tiene o no compromiso de la visión, sensibilidad a la luz, si usan o no lentes de contacto y si ha habido algún traumatismo ocular. De los antecedentes personales, importante preguntar por atopia o por historia familiar de atopia, si tienen el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad, porque se ha visto que ha habido relación con alergia ocular. Si están utilizando algún tipo de medicamentos, como ya vimos, los antihistamínicos pueden ocasionar o predisponer al síndrome de ojo seco, o igualmente si han tenido alguna cirugía. En cuanto a las exposiciones, todo lo que ya sabemos de medidas de control ambiental y del tratamiento, si el paciente ha utilizado algún medicamento de venta libre en el último año, si ha utilizado inmunoterapia y la duración de los medicamentos y qué tanto esos medicamentos han mejorado sus síntomas. También es importante realizarles un cuestionario de calidad de vida. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, las enfermedades crónicas no alérgicas de la superficie ocular son uno de los diagnósticos principales para hacer el diferencial. Tenemos a la rosácea ocular, que esta va a combinar la disfunción de las glándulas de meibomio con una meibomitis, que es una inflamación de estas glándulas, y se va a ver en el examen de hendidura, van a presentar hiperemia conjuntival y también pueden tener lesiones cutáneas, por lo que se puede llegar a confundir.
El ojo seco, pues como ya vimos, también es parte de los diagnósticos diferenciales y eso se va a confirmar si el tiempo de ruptura de la película lagrimal dura más de 10 segundos después de la tinción con fluoresceína. El prurito ocular rara vez es un síntoma que se va a dar en enfermedades oculares que estén fuera de la superficie ocular, por lo que tenemos que prestarle especial atención a esto. Otros diagnósticos diferenciales es la conjuntivitis infecciosa. Esta va a tener un inicio agudo y por lo general es unilateral. Dependiendo si es bacteriana o viral, van a ser las características de la secreción. También tenemos la queratitis, que puede ser bacteriana, que es más comúnmente encontrada en usuarios de lentes de contacto, que se va a presentar como ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y pueden presentar también una úlcera corneal o infiltrado. Tenemos también la escleritis, que es generalmente causada por una enfermedad inflamatoria sistémica. De aquí yo creo que el dato importante es que van a presentar un dolor grave que se va a irradiar a cara y que va a ser peor durante la noche o temprano por la mañana. Pueden presentar también fotofobia, hiperemia y secreción acuosa. La epiescleritis va a afectar en mayor medida a las mujeres, sobre todo de mediana edad. Van a presentar también secreción acuosa y irritación con vasos sanguíneos engrosados sobre un fondo escleral normal. Esta, a diferencia de la escleritis, es indolora y se puede asociar con ojo seco o con enfermedades autoinmunes. La iritis o uveitis anterior es generalmente debido a enfermedades infecciosas sistémicas que van a ser mediadas por el sistema inmunológico. Esta puede ser aguda o insidiosa y se debe sospechar cuando tenemos enrojecimiento limbal asociado con una pupila contraída. También tenemos la conjuntivitis inducida por medicamentos y esta puede ser sobre todo provocada por algunos medicamentos que se utilizan de manera tópica debido a los conservantes que tienen cuando son usadas por más de 3 meses. En cuanto al abordaje diagnóstico, si tenemos un ojo rojo, tenemos que evaluar si hay disfunción de la película lagrimal, si ha presentado infecciones, si tiene factores de autoinmunidad, si puede ser un trastorno vasomotor y si sospechamos que sea algún trastorno alérgico, entonces tenemos que irnos a la historia clínica, preguntar por los síntomas, si tiene dolor ocular, fotofobia, si es usuario de lentes de contacto, es muy importante que vaya a una revisión con su oftalmólogo para que le haga un examen biomicroscópico y puede complementar también con otros estudios como son la prueba de Schwimmer, la osmolaridad lagrimal, la citología conjuntival y determinación de IgE en lágrimas. Si tenemos historia de atopia o rinitis, asma, sinusitis, dermatitis atópica, urticaria y angioedema, muy importante la valoración por nosotros, por alergólogos, y realizar pruebas cutáneas para completar como tal todo el abordaje. Algo también muy importante es la evaluación, la evaluación del párpado con la técnica de versión del párpado. Se le va a pedir al paciente que mire hacia abajo. Esto va a ayudar a que se relaje el párpado superior y que sea más fácil su manipulación. Se va a sujetar las pestañas del paciente entre el pulgar y el índice, como vemos en la imagen, y podemos aplicar una superficie dura, como un hisopo, y se va a vertir el párpado sobre esa superficie usando la superficie como soporte y vamos a examinar toda la mucosa conjuntival con un oftalmoscopio en busca de cualquier anomalía. Otros métodos diagnósticos, realmente todos los pacientes sintomáticos se debería de incluir al menos un examen visual general y en enfermedades que sean moderadas a graves sí se recomienda la biomicroscopía con lámpara de hendidura, incluyendo una evaluación de alta magnificación de la córnea y el limbo por las complicaciones que ya hemos mencionado. Aunque todos los pacientes se pueden beneficiar de un examen detallado independientemente de la gravedad de la enfermedad, y la tinción de la superficie ocular con fluoresceína bajo la luz de azul de cobalto nos puede ayudar a identificar también una disrupción epitelial y a resaltar algunas irregularidades conjuntivales, así como papilas. Y también es importante realizar una prueba de provocación conjuntival en aquellos pacientes que estén polisensibilizados y en los que la relación de sensibilización y los síntomas realmente no esté claro por la historia clínica o que los exámenes sistémicos hayan sido negativos. En este caso, se puede hacer una prueba de provocación conjuntival con alérgenos
y el grupo EASI ya ha elaborado unas directrices estandarizadas para la práctica de esta prueba y se utiliza para verificar la relación entre la exposición al alérgeno y la aparición de los síntomas. Tenemos a un ojo que es el ojo de control y posteriormente se aplican unas gotitas del alérgeno a determinada concentración para provocar los síntomas oculares. Y los tratamientos tópicos se tienen que suspender si vamos a realizar esta prueba al menos 48 horas antes de la prueba, y los antihistamínicos sistémicos se deberían suspender al menos 2 semanas antes de realizar la prueba de provocación. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento de primera línea, que consiste en evitar el contacto con alérgenos, compresas frías y lágrimas artificiales. El tratamiento de segunda línea, que son antihistamínicos tópicos con estabilizadores de mastocitos por sí solos o antiinflamatorios no esteroideos. En la tercera línea tenemos esteroides tópicos, inmunomoduladores tópicos, inmunomoduladores o inmunosupresores orales, inmunoterapia y como auxiliares antihistamínicos orales, aunque este es un poquito de controversia. De la primera línea, que son las medidas de evitación y el tratamiento no farmacológico, de estas medidas de evitación, pues realmente son sencillas, va desde la protección ocular con gafas hasta el lavado frecuente de la ropa de cama, utilizar ropa de cama hipoalergénica, bañarse o ducharse siempre antes de acostarse, y de las medidas no farmacológicas hay que evitar frotarse los ojos, utilizar compresas frías y las lágrimas artificiales refrigeradas. Estos tres nos van a dar un alivio sintomático, ¿sí? Entonces es importante que estas medidas no se nos olviden en la consulta, y los lentes de contacto deben de retirarse durante la administración de los medicamentos tópicos. Esto debido a la posible interacción entre los lentes y los conservantes de los medicamentos, pero se pueden volver a utilizar los lentes de contacto posterior a 10 minutos después de la aplicación del medicamento. Y en cuanto a las lágrimas artificiales, sí dan un mayor alivio cuando son refrigeradas. Estas pueden ayudar a mitigar la deficiencia lagrimal comórbida, como ya vimos que también podemos tener síndrome de ojo seco. Nos ayuda también a eliminar alérgenos, a diluir mediadores inflamatorios en la superficie ocular, y se prefiere que sean compuestos sin conservantes para minimizar las reacciones tóxicas de estos mismos. Existen lágrimas artificiales que van a ser que se dividen de baja viscosidad. Estos se dan sobre todo en patologías que son leves, y también estos van a presentar poca interferencia en la visión y son muy cómodas. Entonces si son de preferencia por algunos pacientes. También tenemos de viscosidad mediana o de alta viscosidad. Los de alta viscosidad van a tener mayores efectos de borrosidad, o sea, van a ver borroso por un ratito, y estos se van a preferir utilizar en casos más graves. También es importante recalcar que las lágrimas artificiales por sí solas no van a ser efectivas hasta en un tercio de los pacientes, pero esto se puede revisar o se puede concluir cuando damos un mes de tratamiento y que el paciente lo administra de forma continua. También tenemos los lavados oculares. Estos, pues así como tenemos lavados nasales, también existen para los ojos, y hay algunas soluciones que son especiales para que estén en contacto con la superficie ocular. Básicamente, pues es este tipo de solución. Ahí salen y compramos, algunos ya te vienen con un vasito que es para realizar los lavados. Vamos a colocar la solución en el vasito, nos colocamos o agachamos la cabeza, ponemos el vasito, nos hacemos la cabeza para atrás, y vamos a estar moviendo el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, para que realmente esté en contacto la solución con la superficie del ojo. Y ahora sí, entrando un poquito ya al tratamiento farmacológico, los antihistamínicos tópicos y sistémicos, realmente pues va a haber una gran variedad, pero no ha habido realmente una diferencia entre un antihistamínico tópico y otro en cuanto a efectividad. Los más utilizados son levocabazina, maleato de feniramina y acelastina. Y de los antihistamínicos orales, que estos son como auxiliares, puede ser la loratadina, desloratadina, fexofenadina, y estos son efectivos en casos de rinoconjuntivitis alérgica. Sin embargo, pues ya sabemos que pueden tener un mayor riesgo de efectos sistémicos, como la sedación,
y que paradójicamente también van a producir una disminución de las lágrimas, por lo que pueden exacerbar los síntomas de alergia ocular. En cuanto a los descongestionantes tópicos, estos van a ocasionar una vasoconstricción a través de una estimulación alfa-adrenérgica que va a resultar en una reducción de hiperemia, de quemosis, mediante constricción de vasos sanguíneos. Estos no van a reducir la respuesta alérgica porque realmente no van a antagonizar ninguno de los mediadores de inflamación alérgica, y el uso prolongado de estos descongestionantes tópicos, así como la interrupción después de cierto tiempo, puede provocar hiperemia de rebote, por lo que hay que tener precaución con estos. También están contraindicados en pacientes con glaucoma y enfermedades cardiovasculares. Y en cuanto a los estabilizadores de mastocitos, estos van a bloquear tanto las fases tempranas como tardías de la respuesta ocular, van a reducir hiperemia, picazón e irritación, aunque su eficacia va a variar según los diferentes agentes. Van a ser más efectivos cuando se administren antes de una reacción alérgica, o sea que es preferible utilizarlos de manera profiláctica. Van a mostrar mejorías en los signos y síntomas dentro de 24 a 48 horas después de la exposición al alérgeno, por lo que esto puede complicar la adherencia al tratamiento, porque realmente la mejoría de los síntomas no va a ser inmediata. Y si es necesario aplicarlos de forma regular durante varias semanas, debido a que tienen un efecto de carga para realmente tener un beneficio óptimo. También tenemos los AINES, que van a reducir una secreción de moco, infiltración celular, eritema, quemosis y mejoran el prurito ocular. Sin embargo, estos se pueden asociar con ardor, escozor y disminuir la adherencia al paciente secundaria a estos síntomas. Estos medicamentos no van a enmascarar las infecciones oculares, no afectan a la cicatrización de heridas y no van a aumentar la presión intraocular, pero sí se ha descrito que pueden ocasionar perforación corneal como parte de sus efectos secundarios, por lo que también hay que usarlos con cautela. También tenemos los agentes de acción dual. Estos van a inhibir la degranulación de los mastocitos y van a tener una unión competitiva al receptor H1 para bloquear la unión de histamina y otras citocinas. Van a tener un inicio de acción rápida. A los 30 minutos ya va a haber mejoría de los síntomas en comparación con los estabilizadores de mastocitos por sí solos, y va a haber también una inhibición de la migración de eosinófilos y de mediadores inflamatorios como interleucina 5, factor activador de plaquetas, y LTB4. De los más utilizados es el ketotifeno, la olopatadina en sus diferentes presentaciones y la bepotacina. De inmunomoduladores tópicos como la ciclosporina, el tacrolimus, estos van a ser utilizados principalmente para controlar trastornos mediados por células T. Sí está aprobado la ciclosporina y el tacrolimus tópico en Japón, en Europa y en Canadá para el tratamiento de queratoconjuntivitis vernal y de queratoconjuntivitis atópica grave. En nuestro país todavía no. Y hay diferentes estudios sobre el tratamiento de queratoconjuntivitis con inmunomoduladores, y se ha demostrado eficacia con tacrolimus al 0.1% y ciclosporina al 2% en el tratamiento de queratoconjuntivitis vernal. También tenemos formulaciones que son de uso dermatológico, y estas cremas tópicas, sobre todo de tacrolimus o de pimecrolimus, están disponibles para el tratamiento del párpado de dermatitis atópica, pero su contacto con la superficie conjuntival puede causar mucha irritación. De la inmunoterapia, Ana, hay muchos estudios que demuestran la reducción de los puntajes de síntomas oculares y de mejoría en la calidad de vida del uso de medicamentos tópicos en formas estacionales como perennes, y van a aumentar la exposición necesaria al alérgeno para provocar una reacción en las pruebas de provocación conjuntival. Va a haber una supresión inmunitaria de tipo 2 acompañada de una inducción temprana de células T reguladoras y de células linfoides innatas de tipo 2, y sabemos que hay una desviación inmune a una respuesta de tipo TH1 con inducción de anticuerpos IgG, IgG4, IgA locales y sistémicos. Y tanto la inmunoterapia sublingual como la subcutánea, ambas van a ser eficaces para mejorar los síntomas clínicos y también para ver cambios inmunológicos. En cuanto al tratamiento de tercera línea, continuamos con los corticosteroides tópicos. Estos van a mejorar signos y síntomas tanto de fases tempranas como fases tardías
El problema con estos medicamentos es que van a tener muchos efectos secundarios, como aumento de la presión intraocular, inducción o exacerbación del glaucoma, formación de cataratas o cicatrización retardada de heridas y una mayor susceptibilidad a infecciones. Y la mayoría de las guías van a recomendar solo que su uso se limite a formas graves de conjuntivitis alérgica cuando no se pueden controlar con otros tratamientos. Aquí tenemos algunos de los medicamentos, loteprendol, rimexolona, desonide, y la dosis recomendada es una gota cada 8 o cada 6 horas por 5 días. Este fue un estudio que se realizó en nuestro centro en el 2021, en donde se revisaron pacientes con alergia ocular que recibieron tratamiento al presentar los síntomas oculares. De esos pacientes solamente el 86% sí recibió tratamiento cuando presentaban síntomas oculares, y de lo que más predomina en cuanto a la duración del tratamiento va a ser de 62% se les dio tratamiento menos de 7 días para los síntomas oculares, y en esta gráfica de PAI podemos ver que un 48% les dieron tratamiento con gotas de venta libre y con antihistamínico sistémico, y que ya vimos que el antihistamínico sistémico puede incluso agravar el síndrome de ojo seco. Entonces, es importante que hagamos un tratamiento escalonado dependiendo de la gravedad de los síntomas que presenta el paciente, y básicamente pues aquí tenemos todos los pasos y los tratamientos que ya revisamos. En el grado 0 pues solamente que tenga síntomas leves va a ser tratamiento, van a ser los tratamientos de primera línea que mencionamos. En grado 2, cuando son síntomas moderados, intermitentes o persistentes, se les puede dar un ciclo corto de esteroides tópicos, y grave 3 también considerar esteroide tópico. Y pues bueno, lo que ya mencionamos de la inmunoterapia y de las medidas de control y no farmacológicas. Como conclusión, la alergia ocular es una patología que es muy frecuente, pero que sigue siendo muy infradiagnosticada y subtratada. Los signos y síntomas oculares pueden afectar de forma muy importante la calidad de vida de los pacientes, y es necesario realizar una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo para descartar otros diagnósticos. También existen muchas opciones de tratamiento, pero es muy importante siempre individualizar cada caso, sobre todo también en la elección de inmunoterapia para los pacientes. Y es importante que los proveedores de atención primaria, los especialistas como ¿se me fue el nombre? Los del ojo, oftalmólogos, gracias. Los oftalmólogos y los alergólogos pues realmente sí juegan un papel importante para el manejo de estos pacientes, y que el manejo debe ser multidisciplinario. Por último, me gustaría invitar a todos los que nos están viendo, bueno, aquí en el auditorio presente y en el auditorio virtual, a nuestra próxima reunión científica de los Highlights, la cual va a ser el próximo 6, 8 y 9 de julio, para que se inscriban.